Y Cuba, las libertades civiles vuelven a estar en agenda. Habíamos hablado sobre el cierre del año pasado de más el eje económico y lo que había sido el fin de la dualidad monetaria a partir del 1 de enero de este 2021, de la detención del rapero Michael Osorbo y de lo que está teniendo lugar por estas jornadas que tiene que ver con las movilizaciones en la isla de 11 millones de habitantes. Siempre, no sé qué les pasa a ustedes, pero me parece curioso cómo prontamente temas que, no porque sean más o menos complejos, pero rápidamente se politizan o partidarizan, ¿no? En la Argentina, si vos estás a favor de Cuba o tenés algunas omisiones, bueno, sos kirchnerista. Camisetas argentinas. Qué grande Messi. Y si estás en contra o denunciás y hablas de una dictadura, bueno, sos prontamente macrista. ¿Pero o... no te parece que estuvo siempre presente el tema Cuba en Argentina? Desde el Che Guevara en adelante me parece que es una causa un poco argentina. Sí, está también, un poco ¿no? más omnipresente, quizás con estos dos estándares, kirchnerismo-macrismo o kirchnerismo-larretismo, Sí, según mi pero me parece que, por ejemplo, a diferencia de Venezuela, no estaba el factor violencia, Sí. de tensión. Siempre era más la ideología de izquierda, falta de partidos políticos para poder elegir. O no estaba esa expectativa, Y claro. también es cierto que el país toma una... El presidente toma una postura, el canciller toma una postura, y yo creo que como todas van para un mismo lado, hace que un montón de gente también se vaya para el otro, Claro, ¿no? para tener una mirada un poco más ecuánime, un poco más completa y más abarcativa y no decir no estoy al tanto de una situación que nunca es algo positivo. Porque que es inevitable, ¿no? A favor de Bolivia, Bolivia podemos sacar un poco, Nicaragua... Sí, de un lado Cuba, quizás está... Venezuela. Sí. Nadie dice que las cosas estén bien. Sí, es cierto. Eso creo que lo pasa. Pero bueno, un poco lo que está pasando en estos días. El último domingo, 11 de julio, miles de personas marcharon por diferentes puntos de Cuba. ¿Cómo surgió eso? Bueno, me parece que está un poco la foto del momento y lo que viene arrastrándose un poco más atrás, que tiene que ver con cómo la pandemia aceleró ciertos procesos globales, generando eventos disruptivos, en el caso cubano, como por ejemplo que la gente salga a las calles y se movilice, pero con el acumulado, en parte estructural, de una década atrás y algunos resultados económicos que no vienen teniendo lugar, y también en parte lo que es el impacto de la pandemia desde la variable sanitaria. Sí, creo que el fusible específicamente en una de las regiones de alrededor de La Habana fue reiterados cortes de luz que estaban teniendo. Eso fue como, che, basta. Y ahí, bueno, viene arrastrado con todo. A partir de eso tenés lo que es también la movilización fundamentalmente de los grupos más jóvenes de la sociedad cubana, que es algo que habíamos hablado en su oportunidad con la detención de Michael Osorbo, en específico del movimiento San Isidro, un movimiento que surge en el año 2018 a partir de lo que fue un decreto que publica el gobierno cubano, el 349, que básicamente comienza en lo que es la variable cultural y el Ministerio de Cultura cubano a permitir o no ciertas prácticas artísticas y en función de eso también limitar la libertad de las poblaciones más jóvenes que, lo decimos varias veces, no tienen esa vinculación histórica que tienen con la revolución, con Fidel y con todo ese anclaje que tuvo lugar durante más de 60 años, que sigue estando vigente, pero que ya comienza a mostrar también las rupturas del paso del tiempo. Y perdón, Dani, pero sí, este grupo que es dentro de todo intelectuales, artistas, es la primera vez que hay un movimiento tan fuerte dentro de la isla, ¿no? Siempre era la crítica desde Miami, desde... Por eso la duda cuando dicen esto es un ataque revolucionario americano, y vos decís, bueno, me parece que ya no. Hay otras cosas, se empiezan a sumar otras cosas. Claro, queda siempre, me parece que los grupos sociales que buscan de alguna manera superponerse a este clivaje de izquierdas o derechas, o revolucionarios y traidores a la patria, que son las palabras que usa, por ejemplo, el presidente Miguel Díaz-Canel para referirse a la gente que sale a movilizarse en contra de su gobierno. Lo que me parece que están claro es que esta nueva revolución que se está formando no está armada con ametralladoras, no están en trincheras, sino que viene en forma de literatura, arte y por sobre todas las cosas, internet móvil, porque el internet en Cuba, sabemos, está limitado, y esto a lo que vos hacías referencia, de los sistemáticos cortes de electricidad y de suministro eléctrico, tienen que ver también con imposibilitar o dificultar que se pueda tener acceso a lo que está ocurriendo en otros lugares y fundamentalmente lo que está ocurriendo con otros cubanos en el mundo. Me parece que ese es más el espejo que los grupos más jóvenes, por lo menos en sus videos, toman en consideración. ¿Cómo les va a los cubanos afuera de Cuba? Y a partir de eso, ¿cuáles son las perspectivas que ellos tienen un poco en su país? Pero
Les decía esto, ¿no? Los efectos de la pandemia y cómo aceleraron y generaron muchos eventos disruptivos, que la gente salga a movilizarse, pero dentro de lo que es no solamente la variable sanitaria, que Cuba está transitando en este momento el peor momento desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020, lo que tiene que ver con el impacto económico. Estamos hablando de una economía que depende muchísimo del turismo, y para tomar en consideración podemos decir que en el 2019 ingresaron al país 4 millones de turistas y que el año pasado algo menos de 1 millón. Y eso tiene un impacto muy pero muy grande en una isla que, por ejemplo, tuvo una contracción de su Producto Bruto Interno de 11 puntos. Oh. Y además una caída de las exportaciones del 30%. Todo eso es lo que te importa. Mayormente azúcar y tabaco y cigarros. Esos son como los principales bienes que exporta Cuba, y también mayormente a Europa y a China. Y entró entonces de alguna manera en esta fase recesiva global con muchísimas vulnerabilidades acumuladas, que no ayudó para nada lo que tiene que ver con el accionar de los Estados Unidos, con el paso de Donald Trump, que como último gesto de su presidencia incorporó o reincorporó a Cuba como uno de los países auspiciantes del terrorismo a nivel global, que es algo que también tiene un impacto más allá de lo político-económico desde lo humanitario. Y por sobre todas las cosas, el punto más... Sí, también acusar de terrorista a Cuba a esta altura, ¿no? No creo que le den para exportar terroristas. Completamente distorsionado y anclado en una época que parece ser la que sigue teniendo... Es un miedo que no tengo, que Cuba haya terrorismo. Exacto, pero sigue todavía preso, y por sobre todas las cosas, la gente de ese tablero de ajedrez entre Rusia, Estados Unidos, la Guerra Fría y Cuba como un ancla dentro de lo que era América Latina. Pero... específicamente, y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio de cuáles son los pronunciamientos del gobierno argentino y de los gobiernos de turno, me parece que es este eje económico el que permite entender un poco cuál es el escenario de descontento. Porque creo que Cuba tiene una crisis de legitimidad, esta es mi lectura, cualquiera puede estar en desacuerdo, pero tiene una crisis de legitimidad no democrática. Cuba no tiene un compromiso con la democracia, porque la revolución cubana y cómo surge la República de Cuba no es en simultáneo o de la misma manera que tiene lugar la inmensa mayoría de los países, por ejemplo, en nuestra región. Entonces, cuando vos no le das voz y no le das voto a la gente, teniendo un sistema de partido único con elecciones completamente descentralizadas o indirectas, lo que le tenés que dar es un poco de perspectiva de mejora, un poco de optimismo. Entonces, me parece que el modelo cubano, por lo menos el gobierno de Díaz-Canel y los anteriores, toman más como espejo a China. Sí, desde una perspectiva de... yo no te voy a dejar participar en las elecciones, pero vos sí vas a tener un proceso de crecimiento económico, no de caída económica, y con eso de un aumento en las desigualdades en el país. Claro, lo pongo en comparación de nuevo porque son dos temas que se suelen hablar. No es lo mismo que pasa con Venezuela, en donde se pide la participación política de otros espacios, donde hay otros políticos queriendo intervenir, donde la gente pide elecciones libres. Acá no está la discusión sobre qué tipo de elecciones quiere tener Cuba en este sentido. Aceptan lo que está y tratar de mejorar las condiciones a partir de la situación que ya se está viviendo. Exacto, para mí entonces es la crisis de legitimidad desde el desfasaje económico sostenido hace más de una década, y el otro gran punto es que Cuba no tiene un compromiso con la democracia, pero sí debiera tenerlo con los derechos humanos. Por algo es uno de los países que forma parte de las Naciones Unidas, y que entre otras cosas es desde esa plataforma desde donde busca todos los años poner fin al embargo o al bloqueo económico, que son dos tecnicismos que en realidad lo que le permite a Cuba desde la lógica del bloqueo es denunciar ante las Naciones Unidas, algo que también es importante mencionarlo, tiene un impacto muy relevante en el escenario económico, porque para hacer una breve y última mención a lo que es el embargo económico financiero actual que rige en el país, surge sobre la década de los 60, el gobierno de Eisenhower es el que rompe las relaciones diplomáticas con Cuba, que hasta el día de hoy no se volvieron a retomar. Después, en el 61, es Kennedy el que declara este bloqueo unilateral sobre la isla, que, entre otras cosas, impide que las filiales extranjeras de empresas norteamericanas puedan negociar por más de $700 millones anuales en Cuba. Y entre otras cosas, el embargo o bloqueo, como le quieras decir según donde estés parado, lo único que permite, o los dos bienes que están exentos, son los medicamentos y los alimentos. O sea, Cuba y Estados Unidos sí pueden intercambiar esos bienes o servicios, con la particularidad de que lo tienen que hacer en efectivo y por adelantado. Cuando Kennedy lo decide es con una Unión Soviética fuerte, con alta posición en la Cuba, con necesidades militares de amenaza nada más. Sí. Eran otras épocas, ¿no? Eran otras épocas. No. Está bastante estático lo que es el sistema político cubano, y más allá de las renovaciones o que
después de más de 60 El mundo años. cambió, Cuba no. El mundo cambió, Cuba no, y los hitos que se marcan en la clase política cubana son muy curiosos, como por ejemplo que después de 60 años no haya un Castro en el gobierno, primero Fidel, después Raúl, y que haya sido el sucesor Miguel Díaz-Canel, que lógicamente no es un outsider del gobierno cubano ni del Partido Comunista. No, pero Cuba. te da otra chapa para salir como pueblo a enfrentar a eso. Eso a mí me sí. llama a confusión otras cosas. Me parece que la generación del 70, la que fue joven en el 70, no está entendiendo los 2000. Para nada. Una generación que se puede decir que con sus buenas y sus malas intentó un cambio político moderno, lo hizo en todo el mundo, la región se volvió culturalmente, y un montón de cosas. Cuando crecieron esta gente que ahora tienen 60, 70 años, no entienden para nada, creen que el mundo sigue igual, no pudieron entender el cambio. Todo lo que está sucediendo en Latinoamérica, incluso en Francia y en otros lugares, es no entender cómo la gente se comunica ahora, que ya no convencerlos de ideologías pasan por otros lados, que todos tienen comunicación de todo, que no puedes taparlo ya, que es agua que se escurre entre los dedos, que las redes están llegando y que las formas de operar, si nos damos cuenta, son muy parecidas. Pueblos indignados porque, bueno, ya está, nos aumentaron los impuestos, ellos saltan con ese tipo de cosas que antes no pasaban. Sí. Colombia, nos aumentan los impuestos a la mierda, saltamos. Perú, sí. Chile, el boleto del subte. O sea, claro, son pequeñas detonantes. Son cositas, no hay luz. Sí. Si vos cuántos años tuve, no aguanto más, porque ya nadie aguanta más. No, y aparte, Sí. con las redes sociales lo que hace es que antes alguien por ahí se podía manifestar en su pueblo, pero ahora alguien lo ve de la otra punta de la isla y dice, che, pará, Sí. yo también, a mí también me No jode es esto. entender el reclamo de lo que se ha vuelto algo de colectivo, ¿no? Sí. Que ya es una masa que se va moviendo con sus reglas y sus cosas. Cuando los jóvenes empiezan a decir, ya no queremos esto. Bueno, lo siento, no tenés forma de pararlos. Sí, por eso ahí está la foto, que es el detonante, un aumento en un impuesto, el boleto de subte, y después la película, que es lo que viene atrás, que es lo estructural y las décadas y décadas de promesas incumplidas y, por sobre todas las cosas, de falta de perspectivas. Pero la generación que ahora está mandando, que insisto, que es esa de los 70... no entienden, dicen, esto es por internet, claro, Estados Unidos, no, tarado, internet, es otra cosa, no es Estados Unidos. Sí, y como por lo menos en América Latina... Pero no quiere decir que no pongan lo suyo, pero... Sí, no, más está vale, todo... está presente y habrá que ver cuál es la relación. Por lo pronto a Biden le importa poco y nada América Latina, no tiene la prioridad, e incluso si lo quisiera, en el año 96 el Congreso es el que aprobó la ley que termina legislando lo que es el embargo o el bloqueo económico, por lo cual, más allá de que el pronunciamiento de un presidente puede o no ser importante y puede contribuir a otras variables, como por ejemplo sacar a Cuba de los países que patrocinan el terrorismo, tiene que ser un proceso que vaya por la vía legislativa el de ponerle fin a este embargo económico, por lo cual las perspectivas son muy poco auspiciosas en ese sentido. Está bien, pero los países solidarios con Cuba, ¿le venden? Sí, hay un intercambio más allá de este embargo, este bloqueo. Hay Para acuerdos... 11 millones, con que haga negocios con 6, 7 países. Sí, pasa que por un lado tenés lo que puede ser el proveer de bienes. Estados Unidos. Sí, también. y proveer de bienes y servicios, y por otro lado las perspectivas macroeconómicas de tu país. O sea, esas son dos cuestiones muy diferentes y que en ese sentido, ahí sí, Cuba quedó recontra, pero recontra. Ahí va, rezagado. Es muy, pero muy difícil. Y habrá que ver cómo se marca este escenario que. En Cuba creo que sigue siendo un interrogante, pero en buena medida cuando las instituciones en América Latina, y lo hemos visto todos estos años, están muy flojas, siempre a la larga termina apareciendo atrás las Fuerzas Armadas como el actor que va a terminar de poner el peso hacia adelante o atrás y el que banque en un gobierno de turno. Sí, y lo que planteas vos la vez pasada cuando hablabas de los grupos y de estos sectores que se empiezan a oponer al gobierno, más intelectuales, que no deslegitiman del todo a quienes fue el Che Guevara, a quien fue Fidel, es decir, lo reconocen como alguien que en su momento hizo lo que tenía que hacer y que hoy en día esa perspectiva tiene que cambiar, no es la discusión de lo que podía ocurrir en los 80, en los 90, que eran terroristas o dictadores que llegaban a manos del poder. Pero sino la respuesta del poder a esas cosas son, esto es clasista. Es que, ¿sabes por qué? Porque para mí dentro de eso comunicacional también, entre comillas, no ayuda que buena parte de las denuncias de los cubanos sean republicanos que viven en Miami y que tiran la bandera de Estados Unidos. Pero me parece que, así como lo hablábamos, de que no sea una cuestión partidaria y que es necesario, por ejemplo, en lo que hablábamos antes, de ser ecuánimes en cuanto a condenar, están todos lados, en condenar la violencia o las violaciones a los derechos humanos. También es cierto que eso es necesario pasarlo por alto, porque si no siempre el análisis es muy sesgado y se queda en el eslogan de la revolución o los traidores a la patria. Sí.
Es una Sí, lo que grieta. pasa es que esto es una mezcla de todo, ¿no? Pero Sí. los revolucionarios se volvieron los nuevos dictadores, Sí, ¿no? sí. Y porque son sistemas que en su momento funcionaron y en su momento funcionaron también por por tener el control de un montón de cosas, de comunicación, de recursos, y que de repente eso no lo podés llegar a controlar. De hecho, hubo cortes de internet, como lo decías recién, hubo cortes de internet como para que la gente deje de comunicar qué es lo que pasa, o que la gente se deje de informar, la que está dentro, sobre lo que pasa afuera. Y yo te decía, cuando fui a Cuba hace un par de años, veía que los pibes querían las zapatillas de Justin Bieber, o sea que fue como la primera generación que pudo ver para afuera por sus propios medios qué es lo que pasaba, más allá de tener un estatus de vida que por ahí en otra parte no la tenés si no tenés nada. O sea, tener alimento, tener casa, tener salud, tener un montón de cosas que, bueno, está bien que sea la base, pero también que el crecimiento sea, entre comillas, más libre para poder cambiar este sistema, actualizarlo por lo menos. Lo que no hay duda es que un mundo más conectado está trayendo este tipo de cosas. Sí. Exhibe, expone. Sí. Sí, y lo estamos viendo para los dos lados, ¿no? O sea, en Chile es en contra de las derechas, si se quiere, acá es en contra de las izquierdas, o sea... Sí. Nicaragua. Sí, creo que El es Salvador. a favor de los que nunca tuvieron un control del aparato mediático o que, como fue pensado la comunicación hasta previo a la irrupción del Internet, no tenían esa manera de generar una masividad autónoma. Con un estallido en los últimos 5 años. Sí. Sí. Terrible.